Buena semana. Continuamos hablando pues de toda esta historia de Colombia. Vamos a entrar, como estamos entrando en el gobierno de Guillermo León Valencia, segundo gobierno del Frente Nacional 62-64. Y en ese gobierno fue el famoso bombardeo a Marquetalia, que da origen a las FARC, que ha dado tanto de qué hablar. Hay que regresar un poco en la historia para entender el entorno que da lugar a todos estos movimientos guerrilleros, como FARC, como ELN, como EPL, que son las guerrillas que han dado tanto de qué hablar en Colombia, y también el M-19. Digamos que son los cuatro grandes movimientos guerrilleros, aparte de otros como el Quintín Lame, etc. Pero esta situación tiene una explicación mundial, y yo la ubico en los resultados de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el mundo de la posguerra. E invito a las gentes, por ejemplo, en este caso, me basé en Pilloan, que tiene esta historia del mundo, que es un clásico, pues, historiador. ¿Qué pasó en la posguerra? Digamos que los factores de la posguerra, dice Pilloan, fueron tres. Un imperialismo, pero de tipo democrático, y se refiere a los Estados Unidos. Imperialismo porque es el gran vencedor en la Segunda Guerra Mundial, pero respetando la democracia. Cada 4 años hay elecciones a Congreso, y son elecciones libres. Es imperialismo en el sentido de que uno tiene que reconocer que es un imperio, es decir, es el mandamás en Norteamérica, y la economía de los Estados Unidos es la que manda en el mundo. Si no fuese por los Estados Unidos, Inglaterra no hubiera salido victoriosa, ni Francia. O sea, estas potencias salen victoriosas sobre el nazismo por los Estados Unidos. El bombardeo a Pearl Harbor fue, se sabía que iba a pasar, o si realmente fue una sorpresa. Son algunas inquietudes que quedan en la historia, porque sin ese bombardeo Estados Unidos no hubiese entrado y se hubiese limitado a enviar pilotos, armas a Inglaterra. Pero ese bombardeo hace que ingrese y sea aliada del otro fenómeno militar importante, que es la Unión Soviética. Stalin, donde estaba el comunismo, también es un imperialismo soviético, un imperialismo americano. Ahora, ese es el segundo imperialismo del que habla Pilloan, que es factor de la posguerra, el imperialismo comunista que dirige la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que hoy no existe. Vea usted cómo cambian las cosas. Pero esto ocasiona un nacionalismo afroasiático, y es el tercer factor de la posguerra, y hay que mencionarlo porque esto influye en todos estos movimientos guerrilleros. Nacionalismo afroasiático después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque las potencias europeas que tenían colonias en África y en Asia, recuerden que había una África francesa, Argelia, por ejemplo, española, Marruecos,
había un África belga, el Congo belga en el corazón de África, había una alemana, todos esos países, había unas colonias holandesas por allá en, en Indonesia, holandesa, más colonias francesas por allá también en Indochina, o en Indochina no, en la Cochinchina, que es lo que llamamos Vietnam, o lo que llamamos Vietnam, más el tema de la India. Entonces, pasan muchas cosas que es lo que hay que hablar para entender cómo influencia eso en América Latina, que es donde estamos ubicados. Entonces los factores de la posguerra son el imperialismo americano de tipo democrático, el imperialismo comunista, capitaneado por la Unión Soviética, y un nacionalismo afroasiático. ¿Qué también surge de la posguerra, de la guerra mundial? Las Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que surgió de la Primera Guerra Mundial? La Sociedad de Naciones, pero fracasó porque vino la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenía que venir otro organismo que más o menos buscara las conversaciones, la paz en el mundo a través del diálogo. Y ese es el origen de las Naciones Unidas. Entonces se crea ese organismo supranacional, herencia de la Sociedad de Naciones, que es las Naciones Unidas. Y el otro punto importante es ¿qué hace Europa? Europa no es la vencedora. El aliado es los Estados Unidos de América. Entonces Europa tiene que volver a encontrar una identidad o volverse a convertir, y se dan cuenta que tienen que unirse, que tiene que haber una unión. Entonces se atisba lo que se llama la Comunidad Europea. La Comunidad Europea, se atisba esa creación. ¿Quién da ese primer paso a la Comunidad Europea? El primer paso lo dieron lo que ya nos enseñaron en el colegio, que era el Benelux: Bélgica, Neerdental, Holanda, Países Bajos, Neerdental, Bélgica y Luxemburgo. Esa es la primera unión. Eso se da en 1944, y esa unión organiza una unión aduanera para efectos de impuestos, para que pasen mercancías de aquí para allá sin mayores problemas. Esa unión entró en vigor en 1948. En 1948 pasa de todo. El segundo paso de esa Comunidad Europea fue la creación de la OECE. Atención con la OECE, Organización Europea de Cooperación Económica. Organización Europea de Cooperación Económica, creada en abril de 1948 para aplicar el famoso Plan Marshall para reconstruir Europa. Estados Unidos, el imperialismo democrático, dice: hay que reconstruir Europa. Europa está destruida. La Segunda Guerra Mundial fue allí en la Alsacia, toda Francia, toda esa Francia que sufrió tanto. Alemania fue destruida. Alemania fue destruida. Holanda, Bélgica, Italia, recuerden la famosa abadía de Montecassino, más toda esa parte oriental, Polonia, y todas esa península balcánica. Grecia sufrió, lo que llamamos hoy Eslovenia, Eslovaquia, la República Checa, en fin, allá hubo grandes sufrimientos. Entonces se crea el Plan Marshall, y el Plan Marshall da origen a la creación de la OECE, Organización Europea de Cooperación Económica, para aplicar ese Plan Marshall. Pero ese Plan Marshall caduca en 1952, pero entonces la OECE no desaparece, sino que dedica sus actividades
al desarrollo, mejora de la producción, la reducción y supresión de tarifas aduaneras, etcétera, sin ejercer poderes supranacionales. Esa OSCE comprendía en 1960 todos los países europeos no comunistas y los Estados Unidos y Canadá. Miren lo que se está creando. Una unión muy especial entre Europa, Estados Unidos y Canadá, Canadá con sus lazos tan fuertes con la Gran Bretaña. En 1960, el 14 de diciembre, se firma en París un convenio muy importante que hoy se menciona mucho. En París, un convenio por el cual la OSCE, de la que acabamos de hablar, se transforma en OECD, lo que hoy llamamos la OCDE. OECD, Organización Económica de Cooperación y Desarrollo, la OCDE. Hace poco Colombia se metió en eso y ha sido muy cuestionada. Pero, miren, se firma un convenio para el cual se transforma en OCDE, OECD, Organización Económica de Cooperación y Desarrollo, y Estados Unidos y Canadá son Estados miembros, más toda Europa, y sus objetivos no son solo los propios de la OSCE, o sea, Europa, sino la elevación del nivel de los países poco desarrollados. Ya se amplía a países de África, países de Asia y países de América. Elevar el nivel de los países poco desarrollados. 1960. Por otra parte, un tema militar. ¿Cómo defenderse Europa sola de la amenaza comunista? Entonces hay un tratado en Bruselas, suscrito en 1948, ratificado en 1955, donde aparece Bélgica. ¿Por qué Bélgica aparece tanto? Porque fue por Bélgica por donde entraron los ejércitos alemanes a Francia. Recordemos que Francia dice que había construido en su frontera, para evitar un avance de Alemania, la famosa línea Maginot. Sí, pero no hizo línea Maginot en su frontera con Bélgica. Entonces, Alemania entra por Bélgica. Entonces, Bélgica sufrió mucho la destrucción de Bélgica. Entonces, Bélgica es vital en estos acuerdos. Entonces, en Bruselas, en 1948, ratificaron el 55, aparecen Bélgica, Francia. Bélgica y Francia, pues son muy cercanos. Gran Bretaña, Holanda, al pie de Bélgica, Italia, Luxemburgo, o sea, todo el Benelux, y la Alemania Federal. Ya empiezan los lazos con la Alemania Federal, porque Alemania se había partido en dos. La Unión Soviética se queda con la Alemania Oriental y las democracias occidentales, entonces acercan a Alemania Occidental, a Alemania Federal, y constituyeron la Unión Europea Occidental, WEU. Y esas actividades se concretan en lo que llamaron la NATO, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el Consejo de Europa. Esto ya es creado el 5 de mayo de 1949 por los ministros de Asuntos Exteriores de Bélgica, Dinamarca, Eire, Irlanda, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia. Entran los países escandinavos, Atlántico Norte, por eso llama, todos los que tengan costas sobre ese Atlántico Norte, ahí se coló pues Italia, pero era fundamental. Después adhirieron Alemania Federal, Austria, Grecia, Turquía que está pues en esa situación geográfica tan interesante porque está en toda la mitad entre Europa y Asia. Entonces Turquía, digamos que gira hacia Europa. Recordemos que la mitad de Turquía está para el lado occidental, la otra parte está en el lado oriental, y miremos lo que era la visión geopolítica de Constantino, aquel emperador romano por allá en el siglo III y IV,
que decide pasar la capital Roma de Italia a Constantinopla, hoy Estambul. Entonces, esa NATO trata de lograr la mayor unidad entre sus miembros para salvaguardar y valorar los ideales y principios culturales, facilitar su progreso económico y social. Nos vamos acercando a lo que es la Comunidad Europea de hoy. La Comunidad Europea, como la conocemos hoy, nace de un llamado Plan Schuman, o Schuman, en nombre del ministro francés de Asuntos Exteriores, que propuso en 1950 la unión de las industrias alemanas y francesas del hierro y del acero. Un pool, una unión del hierro y del acero. Y a esa unión podrían asociarse los estados que desearan. Miren quiénes son entonces los pilares de la Unión Europea: Alemania y Francia. Los enemigos irreconciliables de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, son los que vuelven a la visión de Carlomagno. Si pensamos por allá en el siglo VIII, en Carlomagno, que es el que da lugar al imperio carolingio, pues, ¿dónde está la sede de Carlomagno? En lo que llamamos en español Aquisgrán. Allá los alemanes le dicen Hagen, Aquisgrán. Ahí en la frontera entre Bélgica, Alemania y Francia. Y allá está el trono imperial de Carlomagno. Carlomagno percibió que ahí estaba el corazón de Europa, Imperio Carolingio. Recordemos que Carlomagno era hijo de Pipino el Breve, nieto de Carlos Martel, que era mayordomo, el mayor dueño cercano al rey de Francia. Y ahí se forma la unión. Y la unión incluye Alemania, lo que hoy es Alemania, Francia y todos esos Países Bajos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Pues allí es donde aparece el Plan Schuman, pacto en la comunidad del hierro y el acero. Recordemos que cuando uno visita esa zona donde está Estrasburgo, ahí en el Rin, recuerdo en un viaje que hice por allá con mi familia, que en la embarcación nos decía la que explicaba todas esas cosas en el río Rin, que hoy era francesa, mañana puede ser alemana, porque eso pasa de un lado para otro, ¿cierto? La Lorena francesa, la Alsacia está allí, eso es Lorena, allá está Metz, y recordemos que la cruz de Lorena es el símbolo francés por excelencia. Entonces, como buenos vecinos, también son buenos enemigos. Pero aquí surge la Unión Europea, esos son los grandes socios, Alemania y Francia, los grandes enemigos y los grandes socios. Pacto del hierro y el acero, el pool, eso es 1950. En 1952 queda definitivamente consolidada ese pacto que surge del Plan Schuman y se adhieren Bélgica, Holanda, Luxemburgo y obviamente Italia. Recordemos que en el Imperio Carolingio también Italia hacía parte de eso. Cuando los hijos de Carlomagno se reparten eso, esa fue la repartición. Lotario, Luis el Germánico y Carlos, creo que era Carlos el Gordo, algo así, se repartieron ese imperio carolingio, que hoy podríamos decir que era Italia, Inglaterra, perdón, Alemania y Francia. ¿Qué propugna esa unión? La unión de los miembros para vivir en paz, laborar en pro del bienestar común
conseguir la unidad económica por encima de las fronteras, la economía por encima de las fronteras, uniones aduaneras y desarrollar unas instituciones especiales por medio de las cuales se puede originar una nueva entidad política. Esas actividades han producido lo que conocemos hoy como el mercado común europeo y el Euratom. Eso se da la conferencia de Mesina de 1955 y es lo que da lugar hoy al euro. Mire cómo la economía es un factor de unión. El mercado común se crea definitivamente en París el 26 de marzo de 1956 por la OSCE para aplicar una libre circulación de mercancías, sin aduanas, mano de obra y capitales por el territorio de la Comunidad Europea. Frente a ese mercado común aparece la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, o European Free Trade Association, que es una organización paralela al mercado común, formado en noviembre del 59 por Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Fíjense que la que no está es Inglaterra, pero es que Inglaterra mantiene su soledad, su independencia, aunque es una isla, su Gran Bretaña. Inglaterra mantiene sus lazos con Escocia, con Gales, con Irlanda y muy fuertes con Canadá. Esa es la Inglaterra. En alguna parte se habla del espléndido aislamiento de Inglaterra. Inglaterra hizo parte del mercado común y se retiró en las pasadas elecciones de esa Unión Europea. Bueno, estas situaciones dan origen a otros temas porque esos países europeos tenían colonias y ahí viene el nacionalismo que surge en estas colonias después de la guerra y tal vez una de las principales y que hace explosión es África y entre ellas tal vez la más importante no, pero la que mayor resonancia tuvo por sus implicaciones es el Congo. El Congo está en el corazón de África. Y el Congo era belga, para que vean la importancia. Bélgica, ese país que conocemos tan pequeño, pues tenía en África unas grandes extensiones de tierra, el famoso Congo belga. Pues esa independencia de Congo belga ha tenido muchos efectos. Ya veremos a ellos, entre los belgas y los congoleños. Esa independencia se logra en 1960, el 27 de enero de 1960, y se acordó que el 30 de junio del 60 el Congo debería alcanzar su plena independencia. Llegó ese día y la República del Congo tenía un líder que se llamaba Kasavubu, y entonces nombran presidente a Kasavubu. Pero también tenía otro líder muy importante, Lumumba, Patricio Lumumba, y entonces es elegido primer ministro, pero entre ellos no se la van bien, porque Lumumba es comunista, y ahí vienen los temas. El comunismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tiene una misión: expandir el comunismo. Proletarios de todos los países unidos, dijo Marx, dijo Engels, dijo Lenin. Proletarios de todos los países unidos. Es una lucha de clases y hay que exportar la lucha de clases. Pues mire, se meten en el corazón de África y por eso África es un polvorín, porque el Congo está en el corazón y ahí vienen problemas porque inmediatamente se crea la República del Congo. Hay una reacción de los negros que se han sentido maltratados por los blancos y hay un odio racial de los negros contra los blancos y empieza la primera carnicería. Ahora, vamos a hablar de varios países de África, pero
África es una región por estudiar, por descubrir. ¿Por qué hubo esclavitud en América? ¿Por qué el negro termina en América? ¿Por qué tenemos ese occidente colombiano lleno de negros? El Chocó, el Cauca, el Valle del Cauca, Nariño. ¿Por qué todos esos negros? ¿Y por qué llegaban a Cartagena esos barcos negreros? ¿Qué pasó? Pues que la reina Isabel, el rey Fernando de los Reyes Católicos prohibieron esclavizar a los indios, que fue lo que encontraron los españoles acá. Me los adoctrinan y jamás los van a esclavizar, porque ese fue el pacto que hicieron con la iglesia. España es profundamente católica. Bartolomé de las Casas, Cisneros. Y entonces, ¿quién iba a trabajar las minas de oro? Porque aquí había oro. Lo que pasa es que creían que se iban a encontrar el oro pues en una choza. Resulta que el oro había que sacarlo de las montañas. El oro está aquí, en los Andes, ahí está el oro. Pero hay que sacarlo de las montañas. Entonces la mano de obra, que si no se puede esclavizar los indios, la iniciativa privada resolvió que era bueno buscarla. ¿Y dónde la encontró? En África. ¿Por qué la encontró en África? ¿Los españoles fueron traficantes de esclavos? No. Pero los holandeses, los portugueses y los ingleses sí lo fueron, que eran enemigos tradicionales de España. Y tenían el control de África. Y es que recordemos que los reyes católicos sufragan los gastos de Colón para encontrar otra ruta a las Indias, porque la ruta de África, o sea, la vuelta a las Indias, la vuelta para ir por las mercancías de India y las mercancías de China, estaba dominada por los portugueses, por los holandeses, por los ingleses, sobre todo por los holandeses y por los portugueses. Ese es el tema. Entonces, estos portugueses y holandeses encuentran que en las costas los africanos les venden esclavos que encontraban en el centro de África, Congo. O sea, que fueron los mismos negros los que por un tema de lucro entraban a las aldeas del corazón de África, el Congo, capturaban a los jóvenes, a las negras, a los negros, se los llevaban a las costas y allí estaban los centros negreros de exportación. Entonces, África es un tema bien apasionante de estudiar y explota ese odio contra el blanco, explota con la independencia del Congo en 1960. Vamos a dejar acá porque esto es apasionante. Apenas estamos mostrando los efectos de la posguerra en África. Y aquí vienen movimientos guerrilleros muy delicados por la creación de estas repúblicas. La del Congo belga, por ejemplo, en 1960. Después hablaremos de lo que pasó en el sudeste asiático, el tema de Indochina, el tema de Birmania, el tema de Vietnam, donde habían intereses portugueses, holandeses y franceses. Buena semana. Si te ha gustado este video, favor darle like y suscribirte.